una reunión más de oración del Redentor. Qué bueno que podemos comenzar el día de hoy meditando en la palabra del Señor. Y bueno, el título de la reflexión de esta noche es la meditación y la oración. Vamos a estar reflexionando acerca de algo muy importante que tenemos que hacer en nuestra oración, que es la meditación en la palabra de Dios. Para reflexionar en esto, me gustaría que leyéramos el Salmo número 1, que justamente nos habla de esto, de cuáles son las implicaciones de alguien que medita. Entonces, fíjense cómo comienza el Salmo número 1. Dice, dichoso es quien no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los burladores, sino que en la ley del Señor se deleita, y día y noche medita en ella. Es como el árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En cambio, los malvados son como paja arrastrada por el viento. Por eso no se sostendrán los malvados en el juicio, ni los pecadores en la asamblea de los justos, porque el Señor cuida el camino de los justos, mas la senda de los malvados lleva a la perdición. Esto es lo que dice el Salmo número 1. Y el libro de los Salmos ha sido usado ampliamente por los cristianos de forma individual o de forma grupal, como el libro devocional por excelencia, por el libro que nos enseña cómo orar al Señor, cómo adorar a nuestro Señor, cómo cantar a nuestro Señor. Y sus versículos son los más leídos, aprendidos y citados dentro de las iglesias. Estoy seguro que todos hemos cantado alguna vez un salmo, todos nos hemos aprendido de memoria un salmo alguna vez. Entonces, son los libros más fáciles de recordar porque están escritos de manera poética. Tal vez son los libros que contienen frases que nos llaman más la atención o que nos encantan. Entonces, este es el libro de los Salmos. Sin embargo, el primer salmo no parece una oración, no parece un salmo que nos lleve directamente a la adoración o al canto. El teólogo Eugene Peterson dice lo siguiente al respecto. Dice, el libro de la Biblia que nos enseña a orar no comienza con una oración. El libro de la Biblia que nos enseña a orar no comienza con una oración, porque aún no estamos listos para eso. Estamos preocupados por nosotros mismos. Así que primero tenemos que enfrentarnos a este salmo, el Salmo 1, que es la preparación preliminar para poder orar. Eso es lo que dice Eugene Peterson. El salmo comienza describiéndonos una persona que no se deleita en las cosas de este mundo, sino que en lugar de eso se deleita en la ley del Señor, tanto que medita en ella de día y de noche. Y nos dice que esta persona que es experimentada en la meditación es como un árbol arraigado que cuando viene el viento no se va. Cuando vienen las grandes corrientes ventosas, las tormentas, nada se lo lleva, permanece firme. Y si observan bien, se nos dice que ese árbol está plantado junto a una corriente de agua. A los árboles y a las corrientes de agua se les va bien estando juntos, incluso si hay poca lluvia. Si un árbol está cerca de una corriente de agua, siempre va a estar bien nutrido, siempre va a tener la energía suficiente para poder subsistir. Esta es la imagen de alguien que puede seguir adelante, aún en medio de tiempos difíciles, aún en tiempos de dolor, aún en tiempos donde se experimenta una gran sequía, un gran sufrimiento. ¿Has experimentado tiempos difíciles? ¿Has experimentado tiempos difíciles aún siendo cristiano? Fíjense lo que te estoy diciendo. Aunque has venido a la fe en Cristo y has puesto tu fe en Él, a pesar de eso, ¿has experimentado tiempos difíciles? Yo sí. Yo he venido a la fe en Cristo y aún experimento tiempos difíciles, tiempos de dolor, tiempos de desánimo, tiempos de confusión. Entonces, en esos tiempos que tú y yo experimentamos en este mundo y vamos a experimentar así hasta que Cristo venga por segunda vez y sane por completo nuestros corazones y sane por completo un mundo y renueve todas las cosas para que sea un mundo como el que debería de ser. Ahora, en este tiempo, tenemos que afrontar la verdad del pecado. Y en estos tiempos tú y yo vamos a necesitar tener nuestras raíces, vamos a necesitar tener las raíces de nuestros corazones y de nuestra alma arraigadas en Dios, arraigados en Dios y meditar.
en lo que Él ha hecho por nosotros. Las corrientes de agua representan la ley del Señor, la palabra de Dios, y poner las raíces en el agua es una metáfora de lo que es la meditación. Entonces, fíjense, la meditación es algo que nos da estabilidad, es algo que nos da paz, es algo que nos da ánimo, aun en tiempos de gran dificultad, incluso en tiempos de gran adversidad, tiempos que vendrán. Si no estás pasando por algún tiempo de adversidad, si no estás pasando por algún momento de sequía o de sufrimiento, algún momento difícil en tu vida, te aseguro que vendrán esos momentos. La pregunta es, ¿en dónde estás arraigado? ¿En dónde está arraigado tu corazón? Y la meditación nos ayuda a mantenernos arraigados en el agua de la palabra de Dios, aun cuando todas las fuentes de agua, de gozo, de esperanza y fortaleza se secan. Fíjense, nuestros corazones suelen buscar fuentes de agua que las sacien. Puede ser una relación romántica, puede ser un trabajo, pueden ser sus hijos, puede ser la aprobación de los demás, puede ser tu salud, puede ser tu apariencia física. Todos encontramos algo en lo que arraigar nuestro corazón, algo que diga, este soy yo, esto me representa. Pero hay ocasiones, y siempre va a pasar, porque todas las cosas de este mundo siempre van a tender a desilusionarnos, donde estas fuentes pueden llegar a secarse. ¿Qué vas a hacer cuando estas fuentes se sequen? ¿Realmente tu corazón está arraigado y cimentado en la única fuente de agua viva que nunca se secará, que nunca te decepcionará, que siempre estará disponible para ti, para que puedas ser verdaderamente saciado? Eso es lo que nos está hablando este salmo. Y este salmo compara este árbol también con la paja, la cual es muy liviana y cualquier soplo de viento la hace volar. Si nuestras raíces no están cimentadas en la meditación de la palabra de Dios, cualquier cosa puede movernos. Cuando las cosas no salgan como queremos, cuando seamos desilusionados, cuando seamos lastimados, cuando lleguen ideologías o pensamientos que parecen muy inteligentes, muy buenos, si no estamos cimentados en la palabra de Dios, cualquier viento de doctrina, cualquier viento de ideología, cualquier cosa dentro de nuestra cultura, que no todas las cosas de nuestra cultura son malas, pero hay cosas de nuestra cultura que sí son malas. Y si no estamos arraigados en la palabra de Dios, podemos ser movidos, podemos ser confundidos. Ahora, fíjense, también lo que nos comunica esta metáfora, perdón, del árbol que está plantado junto al río es cómo este árbol da fruto cuando llega su tiempo. Es decir, este árbol da su fruto en algunas temporadas. Sin embargo, hay momentos donde da fruto, hay otros momentos donde no da fruto. Sin embargo, no importa la temporada en la que se encuentre, nunca pierde sus hojas. Es un árbol que siempre permanece verde, un árbol que siempre está verde. Pero a pesar de que siempre está verde, ese árbol no es inmune al sufrimiento, no es inmune a la sequedad. Esto nos permite darnos cuenta de que no siempre debemos esperar que la meditación en la palabra de Dios nos lleve a experiencias uniformes de gozo y amor. Que siempre cuando meditemos en la palabra de Dios, siempre nos sintamos gozosos, tranquilos, seguros, confiados, sin temor, sin miedo, sin preocupaciones. No es así. Hay temporadas. Hay temporadas donde meditaremos en las verdades del Evangelio y sentiremos un gran deleite en nuestro corazón, como podría ser un árbol en primavera, un árbol que está disfrutando de los rayos del sol, del clima, está dando fruto, se ve verde, está todas las condiciones necesarias para que ese árbol esté disfrutando de esa temporada. Pero hay tiempos donde necesitaremos sabiduría, donde necesitaremos madurez para enfrentar los vientos tal vez del otoño. Y también, ¿por qué no? También hay momentos en los que tendremos que experimentar inviernos espirituales, momentos donde sentiremos que Dios no está tan cercano a nosotros, pero aún así nuestras raíces tienen que estar firmes en la verdad. Fíjense lo que estoy diciendo. Habrá momentos donde sentiremos que Dios no está tan cercano a nosotros. Aunque nuestras raíces estén firmes en su verdad, es posible que podamos pasar por momentos complicados que nos hagan sentir que Dios está alejado de nosotros, que no está tan cerca de nosotros. Pero aún así, aunque nos sintamos así, la invitación es permanecer arraigados en la verdad. La invitación es permanecer arraigados en las buenas noticias del Evangelio, permanecer arraigados en la palabra de Dios,
porque aunque no todo el tiempo estemos dando fruto, como dice esta metáfora, siempre permaneceremos verdes, siempre tendremos hojas verdes si permanecemos cimentados en la palabra de Dios. También la paja no puede producir nada. La paja no puede producir nada mientras que el árbol produce fruto. La meditación lleva fruto, lo que la Biblia llama en Gálatas 5 los frutos del Espíritu, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la humildad y el dominio propio. Fíjense lo que dice el erudito Derek Kidner acerca de esto. Dice, el árbol no solo es un medio que conduce el agua inalterada de un lugar a otro, sino que es un organismo viviente que la absorbe para producir a su debido tiempo, a su debido momento, algo nuevo y maravilloso. Lo único que nos puede llevar a generar fruto es meditar en las verdades del Evangelio. Y mientras más nos arraiguemos en lo que Cristo ha hecho por nosotros, más fruto podremos dar. Y esos son los frutos que acabamos de decir un momento, los que dice Gálatas 5, amor, paciencia, humildad, dominio propio. Pero si se dan cuenta, esto es un fruto, es un producto de algo. ¿Y cuál es el producto de qué? Es el producto de nuestra confianza en Cristo que podemos producir paz, paciencia, humildad. Tal vez estás pasando por una situación difícil y estás diciendo, ¿por qué no puedo tener paz en medio de esta circunstancia? ¿Por qué en medio de esta circunstancia donde las cosas no están saliendo como yo quiero, donde estoy pasando por momentos de sequía, donde tal vez todas las cosas parecen estar en mi contra? ¿Por qué no puedo tener paz? ¿Por qué no puedo tener paz? Y entonces te martirizas a ti mismo, te vas a dormir a la cama y estés diciendo, no puedo tener paz, no puedo tener paz. Y entonces te sientes alejado de Dios, no te vas a acercar a Dios a orar, porque entonces dices, no, es algo hipócrita que yo me acerque a orar a Dios esta noche, porque Él sabe perfectamente que no estoy confiando en Él y que estoy confiando en las cosas que están pasando en este mundo y Dios no me va a aceptar, Dios no va a querer tener nada conmigo. Pero así no es como funcionan los frutos del Espíritu. Así no es como funciona la paz. La paz no se produce mientras más ganas tengamos de tener paz. ¿Cómo se produce la paz? Cuando estamos arraigados al agua viva, cuando estamos arraigados en Cristo, cuando realmente podemos entender todo lo que Él ha hecho por su vida, por su muerte y su resurrección, y entonces ponemos nuestra esperanza en eso, a pesar de las circunstancias, a pesar de las temporadas difíciles, y sabemos que si Él está con nosotros y que si Él estuvo dispuesto a ir a la muerte de cruz en nuestro lugar, entonces todo estará bien, porque tenemos un Padre que nos ama tanto que entregó a su Hijo a nuestro lugar y entonces podemos experimentar paz. ¿Se dan cuenta cómo funcionan? Los frutos del Espíritu Santo no es algo que se obtenga por sí mismo, sino es algo que se obtiene mientras meditamos, mientras reflexionamos más y más en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Otra enseñanza que podemos tomar de esta metáfora del árbol arraigado cerca de la corriente de agua, que es la palabra de Dios, eh, es que esto nos trae dicha. O como otras versiones antiguas de la Biblia dicen, nos hace sentir bienaventurados, dichosos. Esta dicha, esta bienaventuranza significa tener paz, significa tener bienestar, significa crecimiento, estabilidad, deleite. Solo meditar en las buenas noticias del Evangelio puede producir en nosotros verdadero gozo. Esto es lo que nos está diciendo este salmo. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de la meditación, hemos estado hablando de esto. El Salmo 1 nos habla de meditar. Pero cuando la Biblia nos habla de meditar, no se refiere a las prácticas culturales actuales en las cuales las personas ven la meditación como un mantra donde los participantes de todas estas actividades repiten una palabra o frase y se concentran en esa para conectarse consigo mismos. Eso no es la meditación de la que está hablando la Biblia. La meditación cristiana es racional, incluso es argumentativa, pero no es para conectarnos con nosotros mismos, sino si nos conectamos a nosotros mismos, solamente encontramos más desorden, más pecado, menos confianza, más infidelidad, sino realmente la meditación cristiana tiene que ver con conectarnos con Dios, con conectarnos con su palabra, con conectarnos con lo que ha hecho Cristo con nosotros. Por ejemplo, David en el Salmo 42 se hace las siguientes preguntas. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Esta es la meditación cristiana, una meditación en la cual nos hacemos preguntas y decimos, por qué estoy tan inquieto? ¿Por qué estoy tan angustiado?
¿Por qué estoy tan preocupado? David literalmente estaba luchando con su propio corazón. La meditación, como un mantra, busca suprimir la parte analítica de la mente. Sin embargo, la meditación cristiana estimula el análisis y la reflexión y la centra en la gloria y la gracia que hemos recibido en Cristo. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar si realmente Cristo ha hecho todo esto por mí? Si realmente Cristo me ofrece de su amor, de su perdón, de su misericordia, a pesar de mi incredulidad, a pesar de mi infidelidad, a pesar de lo que he hecho. ¿Por qué me voy a inquietar? Ahora, finalmente me gustaría que pensáramos en esto. El Salmo 1 declara que la persona dichosa medita en la ley del Señor, haya su deleite en meditar la palabra del Señor, haya su gozo en meditar en la palabra del Señor. Sin embargo, ¿cómo puede alguien que medita de verdad sobre lo que dice la ley de Dios puede encontrar su gozo en eso? ¿Cómo puede alguien realmente que está meditando acerca de los 10 mandamientos considerarlos como algo agradable? Por ejemplo, Jesús nos explica en su Sermón del Monte el significado más profundo de lo que significa la ley. Él nos dice que el mandamiento de no cometerás adulterio es mucho más profundo que el acto de cometer adulterio, porque Jesús nos dice que con solamente codiciar a alguien que no sea tu esposo o tu esposa, si tú codicias a alguien que no es tu esposo o tu esposa, ya estás cometiendo adulterio, ya estás cometiendo pecado. Y esto implica también a los solteros. Si están codiciando a alguien que no es su esposa o su esposo, también están cometiendo adulterio. También Jesús medita sobre el mandamiento de no matarás y nos explica es que si le decimos estúpido a alguien, ya hemos cometido asesinato. Eso es lo que significa la palabra griega que se traduce como asesinar, raká, que implica desear que alguien no estuviera ahí. ¿Alguna vez has deseado eso? ¿Alguna vez has deseado que alguien no estuviera ahí? Cuando alguien se te cruza en el tránsito o se te mete de manera violenta, has deseado que no esté ahí. Cuando estás en el tráfico de la mañana, apurado por llegar en punto a la cita que tienes a las 7 de la mañana y de pronto hay un montón de tráfico, ¿no te gustaría que esas personas no estuvieran ahí? Eso es el significado más profundo de la palabra griega raká, cuando deseamos que alguien no estuviera ahí. Si tú y yo yo he deseado muchas veces eso, que alguien no estuviera ahí. Cuando voy a la fila del banco y tengo prisa, me gustaría que no estuviera ahí tanta gente. Tú y yo, delante de Dios, somos culpables de asesinato. ¿Cómo puede alguien de verdad creer intensamente la ley del Señor y no caer en la desesperación? ¿Se dan cuenta hacia dónde nos lleva la ley de Dios? La ley de Dios nos lleva a la condenación. La ley de Dios nos lleva a darnos cuenta de que no podemos presentarnos delante de Dios, que tú y yo fallamos en cumplir la ley de Dios de una o de otra manera. ¿Cómo alguien puede meditar en la ley del Señor y encontrar dicha? Sin embargo, la persona que se nos describe en el Salmo 1 es una persona que haya su deleite y su gozo en la ley de Dios, en la palabra de Dios, y medita en ella de día y de noche. Fíjense, déjenme decirles algo muy importante. El Salmo 1, el Salmo 1 no habla acerca de nosotros. Tú y yo no somos la persona del Salmo 1. Tú y yo nos parecemos más a esa paja que es llevada por el viento, que confía en muchas cosas, que no descansa en la palabra de Dios y entonces es llevada por el viento. Tú y yo nos parecemos más a la paja que ese árbol plantado junto al río. Entonces, ¿de quién nos habla el Salmo número 1? ¿De quién nos está hablando el Salmo número 1? El Salmo 1 nos está hablando de Cristo. Jesús es la persona del Salmo 1. Él se deleita en hacer la voluntad de Dios. Hebreos 10:7 cita el Salmo 48 con las palabras de Jesús. Me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Él ora de día y de noche. Él, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Eso es lo que dice Lucas 5:16. También Lucas 6:12 dice, por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Él disfrutaba meditar, orar, reflexionar en la palabra de Dios de día y de noche. Y dice,
Él meditó en la escritura de manera tan profunda que casi sangró la escritura, citándola instintivamente en los momentos más extremos de su vida. Él reprimió cada uno de los ataques de Satanás con escrito está. Él citó el Salmo 22:1 aun cuando estaba muriendo. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Así fue como se mantuvo firme, así fue de verdad como un árbol siempre verde al usar la palabra de Dios, aun cuando sufría la agonía infinita de la cruz pudo mantener su gozo. ¿Quieres ser capaz de soportar incluso el más grande de los dolores? ¿Quieres ser capaz de poder ser como un árbol verde aún en medio de cualquier temporada? Lo único que tenemos que hacer es poder arraigar nuestras raíces en la palabra de Dios, como Cristo lo hizo. Sin embargo, es importante aclarar que Jesús no solamente es un buen ejemplo a seguir para nosotros. Si solamente Jesús fuera eso nos llevaría a sentirnos culpables porque nunca vamos a poder ser como Él. Pero Él es infinitamente más que un buen ejemplo para nosotros. Él es a quien toda la Escritura señala, porque el principal mensaje de la Biblia es la salvación por la gracia mediante Cristo. Toda la Biblia se centra en Él, toda la Biblia nos habla de Él. Si leemos la Biblia y la estamos meditando y estamos reflexionando ella y esa sección de la Biblia no nos está llevando a meditar a lo que Cristo hizo por nosotros, entonces estamos leyendo nuestra Biblia mal. Tenemos que ser conscientes de eso. De nada sirve leer la Biblia, de nada sirve hacer un devocional todas las mañanas acerca de la Biblia, si esa meditación, si ese devocional no nos va a llevar a reflexionar en lo que Cristo ha hecho por nosotros. La palabra escrita y su ley pueden ser un deleite porque la palabra encarnada vino y murió por nosotros, asegurándonos el perdón por nuestros pecados. La única manera en la que podemos deleitarnos en la ley del Señor es entendiendo lo que hizo Jesús por nosotros. Si Cristo, Sin Cristo, perdón, la ley no es más que una maldición, una condenación para nosotros. Cristo obedeció la ley eternamente por nosotros. Cristo es de quien habla el Salmo 1. Y si tú pones tu confianza en lo que Él ha hecho por ti y por mí, ahora entonces la ley puede convertirse también en un deleite para nosotros. Ahora tú y yo también seremos capaces de dar fruto. Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. ¿Qué significa esto de permanecer en Cristo? ¿Qué significa eso? Dice aquí Juan 15:5 que si no permanecemos en él, no podremos hacer nada. Sin embargo, si permanecemos en él, podemos dar mucho fruto. Entonces, ¿qué significa permanecer en Cristo? Significa recordarnos una y otra vez lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz. Como tú y yo no podemos ser la persona del Salmo 1, sin embargo, Él vino a ser la persona del Salmo 1 para que tú y yo pudiéramos ser reconciliados con Dios. Tú y yo tenemos que meditar eso de día y de noche y solamente podremos ser así la persona del Salmo 1, aquella que se acerca a la ley, a la palabra de Dios y haya su deleite en ella de día y de noche. Meditemos en Jesús y en lo que ha hecho por nosotros. Míralo muriendo por ti. Mira todo eso y entonces Él será un deleite para ti. Y entonces la ley será un deleite para ti y serás como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Darás fruto a su tiempo, no importa qué ocurra. Tus hojas y mis hojas no se marchitarán.